Atención a la última hora porque máxima preocupación por Irene de Grecia. Las noticias que nos llegan no son buenas. Parece ser que Zarzuela se encuentra completamente medicalizada y que es un ir y venir de médicos, enfermeras y hasta sacerdotes. No fue una buena señal que la reina Sofía renunciara a sus vacaciones en Maribén. Una circunstancia seria como era el destino, en este caso de su compañera de vida, su hermana, que siempre ha estado con ella, pues bueno, le hizo fallar, en este caso a la cita con Mallorca en 52 años. Sí, acudió a la recepción de Maribén, pero no la vimos, en este caso, disfrutar las vacaciones. La circunstancia es sin duda pues la enfermedad de su hermana, Irene de Grecia, la tía Pecu, que ya se encuentra ya pues totalmente imposibilitada para viajar y que esto preocupa enormemente a la reina emérita. Una situación bastante dura. Cuando vimos a la reina Sofía en Maribén, que su última aparición la vimos delgada. Y bueno, pues lo cierto es que ese viaje relámpago tenía razón de ser. No quería dejar a su hermana sola más tiempo del necesario. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido todos entendimos que la salud de Irene de Grecia pues solo está evolucionando lamentablemente en una dirección. Sí es verdad que se carece de todo tipo de información oficial, yo también lo entiendo, esto yo creo que pertenece también un poco a la privacidad de las personas, todos son suposiciones, pero algunos cronistas de la realeza poseen informaciones de lo que está pasando realmente en Zarzuela. Mientras Leticia sigue en Grecia, según se ha dicho, Felipe está aquí en España y no está pasando el mejor momento. Por un lado, tiene que ponerse a trabajar respecto a todo lo que tiene que ver con los incendios. Ahí lo hemos visto, dando la cara. No así a Leticia, no así a Leonor, no así a Sofía. Y la reina, pues lógicamente, la Fundación Reina Sofía sí ha decidido aportar una serie de ayudas para las víctimas, en este caso de los incendios. Pero bueno, lo cierto es que está pendiente de su hermana. Lo hemos ido diciendo durante todo este año y ahora se están confirmando cosas que están sucediendo en el Palacio de la Zarzuela con noticias nada optimistas. No es solo que el estado de salud de Irene de Grecia sea delicado, sino que la reina Sofía no está sobrellevando la situación con su proverbial entereza. Al contrario, dicen que lo está pasando francamente mal y que está mal tanto anímica como físicamente. Ayer decíamos que efectivamente las hijas sí están pendientes de ella, pero se han ido de vacaciones también. Bueno, todo el mundo tiene derecho, pero lógicamente le gustaría un poquito más de apoyo porque lo han tenido por parte de ella, toda su familia, incluso su marido, y ahora se está viendo sola. El único que está ahí es Felipe, que como es lógico por su posición pues tiene cosas que atender, pero no hay movimiento de nietos, más allá de telefonazos en este sentido, de llamadas, que yo lo entiendo, que estarán pendientes, pero bueno, según cronistas reales dicen que la reina Sofía no recibe suficiente atención por parte de su familia. Ella además ha iniciado diferentes aventuras con su fundación que benefician a personas y que luego eso pues que no sale reflejado, ¿no? Por ejemplo, dicen que patrocina el Banco de Alimentos, que es activista animalista y medioambiental, que precisamente ahora con esto de los incendios pues que ella podría aportar mucho. Y que su escasa presencia en los medios de comunicación pues se ve opacada por otras situaciones a lo mejor más frívolas que tienen que ver en este caso con Leticia y con sus nietos. Yo creo, también lo digo, que por parte de los medios de comunicación creo que están manteniendo un respeto en general sepulcral por el asunto que envuelve a su hermana y también por los asuntos ajenos, ajenos no,
no propios de la reina Sofía, pero que le han afectado de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de las infidelidades de Juan Carlos I y cómo le dejaron todas esas filtraciones que ocurrieron hace casi un año respecto a las señoras que compartieron vínculo con Juan Carlos I. Él sigue monopolizando toda la información, sigue, al menos sobre las figuras senior, ¿no? Las figuras senior son dos, la reina Sofía y, por otro lado, Juan Carlos I. La reina Sofía yo creo que tiene el mayor índice de aceptación dentro de la monarquía, por algo será, yo creo que también se lo ha ganado, y ahora mismo se sentiría ninguneada, marginada y apartada según Pilar Eyre. Dice que intenta superar diferentes desgracias en secreto, como siempre, sin ayuda de nadie, y que más allá de Irene de Grecia, la única persona en la que ahora confía se trataría de Tatiana Radziwill, que es su prima. Ella no tiene amigas conocidas en España, aunque sí es verdad que mantiene vínculos con diferentes asociaciones. No es exactamente lo que podríamos llamar amistad, pero sí tiene su grupito, vamos a decir, un poco con cosas que a ella le interesan, como por ejemplo la preservación del medio ambiente y también la homeopatía, que es uno de los grandes intereses de la reina Sofía. Ahora mismo la situación de su hermana es crítica, hay servicios médicos en Zarzuela 24 horas diarias, se habla de enfermeras, de médicos y, lo que ha llamado la atención, sacerdotes ortodoxos y católicos. Está también el capellán de la Zarzuela y el servicio. Pilar Eyre dice que las hijas se están portando muy bien con su madre, que es la noticia que dimos ayer, y que de alguna manera se están turnando, ¿eh? Lo digo porque salió estos días, está la infanta Cristina en Bidart, creo lo contamos ayer. Puede ser que la infanta Elena se encuentre ahora con su madre. Tampoco lo vamos a saber, pero bueno, está bien decir, pues mira, esta señora tiene un apoyo. Pero vamos, que hay un buen operativo montado. La reina Sofía está llena de preocupación, llena de angustia, según otra cronista real, María Ángeles Alcázar, periodista de Ana Rosa Quintana. Ella dice que no hay que alarmarse por la situación porque tiene días mejores y peores. Ya. Pero yo me quedo un poquito majo en la información de Pilar Eyre. Hay dos acontecimientos próximos en otoño. Uno son los premios Princesa de Asturias y otro, lamentablemente, las publicaciones de las nuevas memorias del rey Juan Carlos, donde evidentemente no veremos a la reina Sofía, pero puede suponer por lo menos un varapalo mediático. Los premios Princesa de Asturias siempre son uno de los actos favoritos de la reina Sofía, pero este año ella teme acudir. No se ve con fuerzas, le costó mucho ir a Mallorca. En Marivent estaba muy tocada, esto también lo contamos ayer. Y sobre la publicación de las memorias de Juan Carlos, pues no se puede hacer gran cosa. Las hijas le dicen que confíe, pero claro, es que no es así la cosa. Es que, en fin, me gustaría a mí que la reina Sofía realmente, porque creo que tiene una historia de vida mucho más interesante que la de Juan Carlos antes del reinado. Solo eso, antes del reinado, la vida de la reina Sofía daría para un libro entero, o para dos. Y bueno, como siempre acompañada, en este caso, de su hermana, Irene de Grecia. Desde aquí, pues eso, los mejores deseos, en este caso, para esta mujer. Y nada, mucho apoyo, en este caso, a la reina Sofía y a la familia, que yo entiendo que, bueno, pues se habrán ido haciendo a la situación. La enfermedad no es nueva, lamentablemente, ya llevamos años hablando de ello. Y bueno, pues simplemente ahora llamamiento a la familia, pues hay que estar, en este caso con la reina Sofía, cuando ella ha estado también para otras ocasiones. Es de recibo, ¿no? Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.